Buenas tardes, mi nombre es Fausto Sandoval Cruz. Yo soy de un pueblo que se llama San Andrés Chicahuasla. En nuestro idioma se llama Yuma, que quiere decir pueblo. Y soy mexicano, estamos en México, en un estado que se llama Oaxaca, que es en el sureste del país. Y soy parte de uno de los tantos pueblos que existen aquí en el estado de Oaxaca. Y bueno, he sido profesor de primaria desde 1977, o sea, hace ya más de 40 años. Entonces, si a eso sumo mis años cuando yo estudié la primaria, que lo estudié también en San Andrés Chicahuasla, entonces pues ya casi la mayor parte de mi vida he estado en la escuela. Entonces, pues he vivido diferentes experiencias a lo largo de mi vida magisterial y pues aprovecho para mandarles un saludo en la lengua que yo hablo, que es la lengua se llama Nahne, que quiere decir lengua completa. Del exterior nos llaman triquis, pero hacia el interior nosotros somos Huiya y Nahne, que somos la gente que habla la palabra completa. Madane, Madine, Madui, Majue, Uta, Wanyarwa, Huiya, Nikawe, Kanegorua, Uchiya, Taranere, Maria, Mahune, Dongo, Wanarwa, Tanedini, Wijue, Wachi. Pues hermanas, hermanos, tías, tíos, sobrinas, sobrinos, estoy muy contento de que el día de hoy puedo expresar palabras que seguramente personas de muchas partes, de muchos lugares podrán escuchar y enterarse un poco de lo que es de lo que es la lengua triqui y de lo que somos nosotros los que vivimos en este lugar. A lo largo de mi vida como maestro, pues me he encontrado de que pues había una fuerte crítica a lo que eran los sistemas educativos escolares que se organizan desde el gobierno, desde los estados. Y entonces la primera crítica con la que yo me topé fue de que pues, los sistemas escolares de Estado pues, en realidad lo que estaban haciendo era imponernos otra lengua, imponernos otra cultura, imponernos otros modos de vivir y que nos desconectaban totalmente de lo que nosotros éramos, que incluso terminaban avergonzándonos de lo que nosotros somos como en este caso como gente que habla la lengua completa o como lo que ahora se llaman los pueblos originarios, ¿no? Entonces, esa es una fuerte crítica que se ha hecho a los sistemas educativos. En oposición a eso, se pensó en que era posible organizar otras formas distintas de cómo hacer educación y de ahí fueron saliendo distintas experiencias, no solo en Oaxaca, no solo en México, en diferentes partes, supongo, del mundo, sobre todo impulsada desde organizaciones, desde sindicatos, desde las mismas instituciones educativas que, digamos, en un ejercicio de autocrítica fueron reconociendo que sí, que el actuar de las instituciones educativas, claro, a través de los maestros, a través de los materiales educativos, a través de los currículums, pues llevaba esa carga, ¿no?, de colonización, es decir, borrar a los pueblos en su cultura, en sus idiomas, para convertirnos en una especie de seres únicos que pertenecíamos a una nación, en este caso a la nación mexicana. Pero lo que a lo largo de los años ya y después de haber vivido algunas experiencias, por ejemplo aquí en Oaxaca, ha estado una propuesta muy fuerte impulsada por la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ellos construyeron algo que se llama el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, que era precisamente, bueno, lo que este plan plantea es de que la educación se va a hacer en base a la comunalidad de los pueblos, lo cual está muy bien. Y el asunto es que ya en la implementación es donde pues, uno va encontrando que en realidad el sistema educativo de Estado no sufre cambios. Para los pueblos no sufre cambios, porque por ejemplo una
asunto que a mí me parece básico es el asunto de la rectoría de la educación. ¿Qué es eso de la rectoría de la educación? Para mí la rectoría de la educación es quién decide la educación para qué, quién decide la educación cómo y cuándo, ¿no? Entonces, aún en estos proyectos alternativos, la comunidad no es la que decide, los pueblos originarios no son los que deciden sobre todo esto, sino que quienes tienen la rectoría, quienes deciden, son o es el sindicato de maestros, o sigue siendo el Estado, o son activistas, o son militantes, o son ONGs, o digamos en suma instancias externas a las propias comunidades. Son las que, digamos, van decidiendo todo lo que, el cuerpo de cómo va a ser, pues, digamos, toda la educación que se oferta. Y yo creo que eso es una enorme contradicción. Y en el fondo es más de lo mismo, ¿no? Porque, según mi entender, lo básico de todo proyecto educativo es el asunto de la rectoría. Es decir, desde el momento en que se define el qué, el cómo, el cuándo, eso para mí es básico. Y pues lamentablemente no sé, yo no conozco ninguna experiencia desde ese tipo de propuestas en donde realmente la rectoría esté en manos de las propias comunidades. Ahora, por otro lado, tenemos de que hay procesos educativos realmente comunitarios que los hace la propia comunidad, que la comunidad le establece la finalidad de esos procesos educativos. Y son, digamos, finalidades más o menos sensatas, básicas, como por ejemplo aquí en el mundo de la palabra completa, pues aquí lo que nuestra educación propia plantea es que aprendamos primeramente a producir lo que comemos, que aprendamos a elaborar nuestra vestimenta, nuestra ropa, como algo fundamental, que aprendamos a construir los lugares en donde habitamos, donde vivimos, nuestras casas, que aprendamos a producir nuestra comida, que aprendamos a vivir colectivamente también, esa es una parte importante. Entonces, desde ese sentido tenemos que ya existen en nuestros pueblos sistemas educativos propios, que los ejerce la propia comunidad. Obviamente no hay escuelas, no hay universidades, no hay educación alternativa, no hay currículums diseñados por un pequeño grupo de personas, sean estas quien sean, aún así tengan las mejores intenciones del mundo, pero digamos, esas son así como que las características de los sistemas educativos propios. Y si lo entendemos bien, vemos que esos sistemas educativos han sido altamente eficaces, porque realmente han preparado a la gente para vivir, es decir, nadie se muere de hambre, por ejemplo, mientras tenga los recursos necesarios. Si la comunidad tiene un territorio, tiene sus espacios en donde producir su propia comida, pues la gente ha desarrollado tecnologías, ¿no?, a lo largo del tiempo. Existen formas de comunicación, formas de organización política, en fin, está ahí. Y ya como parte de los detalles de todo eso, pues existen una serie de, no sé, podríamos llamarle microconocimientos, ¿no? Es decir, ya los conocimientos muy específicos de cómo cultivar el maíz, por ejemplo, de cómo aprovechar el bosque, de cómo organizarse, ¿no? Y pues eso finalmente yo creo que es lo más importante. Mientras una comunidad, mientras un pueblo tenga esos procesos educativos fuertes, pues va a ser una comunidad autónoma, una comunidad que pues va a poder vivir por sí misma, ¿no? Claro, esto no se puede ejercer de manera libre porque hay una presión fuertísima de los sistemas educativos de Estado, escolares, ajenos, porque lo que nos roban los sistemas escolares o sistemas educativos ajenos es precisamente que nos roban el tiempo. Por ejemplo, lo que hace un sistema escolar de Estado, de ONG, de todo aquello que esté fuera del control y del espacio de la comunidad, pues lo primero es que roba a los niños, se los lleva a los espacios y pues ahí se les
pasan conocimientos o formas de vida. Y entonces eso hace que ya nosotros no tengamos acceso a nuestros sistemas educativos propios. ¿Por qué? Porque nos han arrebatado el tiempo, nos han robado el tiempo que deberíamos estar aprendiendo con nuestras familias, con nuestra comunidad. Y entonces todo eso externo pues es algo que limita, ¿no? Que limita. Incluso cualquier tipo de universidad, si se hace fuera de este contexto y si se hace fuera de estas formas comunitarias que hay, pues nos están alejando de la comunidad, nos están robando el tiempo para aprender cosas de la comunidad, y por eso muchos de los conocimientos que se generan en comunidad, muchos se han perdido, ¿no? Por ejemplo, cada vez es notorio que hay menos gente que se dedica a cultivar la tierra, hay menos gente que tiene un conocimiento altamente especializado, por ejemplo, del bosque o de otros recursos, ¿no? Y todo eso se debe a estas intromisiones de los sistemas educativos, que, como digo, pueden ser de ONGs, pueden ser de sindicatos, pueden ser de gente que dice que está haciendo educación alternativa, pero no ceden en lo básico, que es el asunto de la rectoría. Entonces, pues esa es una de las cuestiones que yo veo, y pues creo que pues, es algo en lo que vale la pena reflexionar, porque al final de cuentas el resultado pues, es la calidad de vida que nosotros como personas podemos tener, ¿no? Uno conoce bien, con ojos muy críticos, incluso autocríticos, ¿no? Conocer bien en el sistema, pues lo que están haciendo estas universidades, entiendo, es que están poniendo en práctica propuestas educativas, ¿no? Pero entonces tienen que ser muy críticos de lo que están haciendo y evaluar lo que están haciendo y ver si realmente están alcanzando su misión, sus objetivos. Y si no, pues buscar otras formas. No hay más que experimentar, ¿no? Que poner en práctica proyectos, ideas, sueños. No hay más que eso, entonces se tiene que hacer. Y de alguna manera el peor pecado que podrían cometer este tipo de experiencias, que lamentablemente muchos gobiernos de izquierda cometen, ¿no? Cuando ya están en el poder, mucha gente cierra los ojos a la crítica, o hay algo que no está funcionando bien y lo terminan justificando. Entonces, ¿qué hace eso? Pues hace que las cosas no mejoren, que no cambien. Y entonces yo creo que sí, cuando hacemos educación, cuando nos planteamos propuestas de experiencias educativas, pues sí hay que tener los ojos muy abiertos, los oídos, los sentidos, el corazón, la mente, a ver si nosotros mismos estamos contentos con esos resultados que estamos teniendo. Yo creo que lo importante es que en sí ya se está llevando a cabo la experiencia. Nada más que no hay que engañarse, ¿no? No porque lo esté haciendo yo ya va a ser mejor que lo demás, ¿no? Entonces yo creo que sí. Pues todo radica en eso, tener los ojos muy críticos, ¿no? De lo que está pasando. Y pues ir midiendo los impactos también, ¿no? Y que al final de cuentas, por ejemplo, en el pueblo, el objetivo de nuestra educación es desde que podamos sobrevivir como personas, ¿no? Que podamos comer, que podamos vestirnos, que podamos comunicarnos, que podamos convivir en comunidad, en fin. Entonces hay que ver si lo que estamos haciendo realmente está logrando